Bien, vamos a comenzar entonces con la clase número 1 de esta materia que se denomina psicología. Y esta primera clase está dedicada al desarrollo de la unidad número 1, de la primera unidad, que es introductoria, la cual va a situar varios conceptos que nos van a servir luego para el desarrollo de las posteriores unidades. Bien, vamos entonces a ver los temas que vamos a trabajar hoy y la bibliografía. Esas dos cosas. Empezamos con la primera diapositiva. Los temas que vamos a trabajar hoy son el concepto de hombre, es decir, cuál es la idea de ser humano que manejamos desde la cátedra. Recuerden ustedes que en la formación, en el plan de estudio, en la formación profesional que ustedes están transitando en este momento, con esta materia a lo que apuntamos es a dar elementos para pensar las cuestiones básicamente psicológicas del paciente y de la relación del profesional de la salud, del agente de salud con el paciente. Por lo tanto, el concepto de hombre, de ser humano, genéricamente que manejemos, es muy importante porque va a determinar la relación que nosotros vamos a establecer con los pacientes, es decir, desde dónde pensamos y con qué categorías pensamos al paciente en tanto ser humano, y eso va a determinar nuestra práctica. Por lo tanto, esta definición, sobre todo en una materia que es humanística como es psicología, es muy importante. Entonces el primer tema es delimitar el concepto de ser humano con el que vamos a trabajar en esta asignatura. Luego ya nos metemos con los textos, con los dos textos que ahora vamos a presentar, que ustedes tienen que leer para seguir esta clase y el trabajo sobre esta primera unidad. Enfoque de ciclo o curso de la vida, texto de Gastrón. Vamos introduciendo ya los textos. El texto de Gastrón, enfoque o curso de la vida. Vamos a detenernos ahí a pensar estas cuestiones así macro, en el tiempo, el curso de la vida, el desarrollo, el ciclo, esta perspectiva temporal que nosotros le vamos a dar a la materia, en particular a lo que es el desarrollo psicológico. Porque el concepto de curso de vida, ahí vamos a enmarcar, ahí vamos a introducir el desarrollo psicológico del ser humano desde el nacimiento hasta la muerte. Así vamos a ir recorriendo cómo es el desarrollo psíquico en las distintas etapas. Y eso está enmarcado en este concepto de curso o ciclo de la vida que trabaja Gastrón en su texto. Y luego después vamos a ver las 8 edades del hombre, Erikson. También es introductorio porque este texto de Erikson nos va a acompañar a lo largo de toda la cursada. Es un texto breve, donde Erikson, lo vamos a ver al final de este encuentro, describe 8 edades o etapas sucesivas que va pasando el ser humano y que implican alcanzar determinados logros psicológicos. Cada etapa implica resolver problemas que hacen a la existencia desde el punto de vista psicológico o psicosocial, si ustedes quieren. Entonces, como vamos a ir haciendo este recorrido a lo largo de la materia del desarrollo psicológico, este texto de Erikson nos va a ayudar a pensar y darle otra perspectiva, así como más integral, porque ese es un poco el enfoque que le damos a la materia, tener una visión general del ser humano, más allá de la especificidad de lo que le va pasando en el desarrollo psicológico en cada etapa, también poderlo ver de manera integral. Siempre con el horizonte, recuerden ustedes que está el paciente. En todo esto vamos a volver, cada vez que avancemos sobre los conceptos, tratar de relacionarlos con el paciente y la relación que establecemos en tanto con este paciente, en tanto profesionales de la salud. Bien. Bueno, entonces ya tenemos los temas que vamos a trabajar y los dos textos que ustedes tienen que tener leídos para poder avanzar en la comprensión de lo que vamos a ir exponiendo. Bien, tengan a mano los textos
porque vamos a hacer algunas lecturas, en determinado momento nos vamos a parar y a leerlo como para ejemplificar, ¿no? Y que ustedes vayan familiarizándose con estos textos, esta bibliografía. Empecemos entonces por el primer tema. Concepto de hombre. Primero, concepto de hombre. Definir el ser humano. ¿Qué categorías, qué dimensiones le asociamos al ser humano? Y siempre pensando, recuerden, vamos a insistir esto hasta el cansancio, el paciente en el horizonte. El paciente en el horizonte. Estamos viendo la psicología para pensar a ese paciente desde esta perspectiva, de acuerdo a la etapa del ciclo vital que le corresponde a ese paciente, por supuesto. Bueno, vamos entonces al concepto de ser humano. Empecemos por esta diapositiva, esta imagen. Evolución biológica del hombre. Esta imagen nos recuerda esta teoría de la evolución de Darwin, que fue creada allá por 1850, 1860, propuesta de la comunidad científica por este biólogo inglés, Charles Darwin, y que está vigente hasta hoy en día, y nos propone un enfoque, una definición del hombre desde el punto de vista biológico, donde se acentúa en esta teoría y en esta definición, se acentúa la dimensión biológica del hombre. Entonces arrancamos por ahí, por lo obvio, por lo evidente. ¿Qué es lo obvio y lo evidente? Que tenemos un cuerpo, que estamos determinados por una condición biológica. Y esa condición biológica tiene que ver con la naturaleza. Acá lo ven. Proviene de la naturaleza, tiene sus propias leyes. Se desarrolla con su propia lógica, independientemente de nuestra voluntad y de nuestros propósitos. Tiene un propósito en sí mismo el desarrollo biológico. Y eso va a condicionar otras dimensiones del ser humano. De acuerdo a cómo se vaya dando y con el ritmo de maduración que vaya sucediéndose este desarrollo biológico, son las otras adquisiciones que vamos a poder ir haciendo como seres humanos. Sobre todo al principio de la vida, donde el factor cuerpo, la presencia del cuerpo y su maduración, es determinante y es condicionante para otro tipo de adquisiciones psicológicas. Estamos pensando en eso. Bien. Por ejemplo, el comportamiento lingüístico, poder hablar, no se puede desarrollar hasta que el chico tiene un dominio del aparato fonoarticulatorio. Y eso implica una maduración. No puedo pronunciar palabras, porque pronunciar palabras exige un dominio muy detallado y fino de determinados movimientos de esta zona del cuerpo, los fonoarticulatorios, y hasta que eso no está maduro, año y medio, 2 años, y el chico puede tener dominio de esa parte del cuerpo, es imposible desarrollar la conducta psicológica del lenguaje de la comunicación verbal. Entonces ahí vemos, en un primer ejemplo, que después lo vamos a retomar cuando lleguemos a la niñez, pero para que ustedes vayan empezando a entrelazar lo biológico con otro tipo de cosas, con otras dimensiones del ser humano que ya las estamos introduciendo en la próxima diapositiva. Entonces, partimos de lo obvio y de lo evidente. Volvemos para atrás. Obvio y evidente, tenemos un cuerpo, proviene de la naturaleza, y ese cuerpo tiene un ritmo de desarrollo que va a estar articulado y va a condicionar las demás dimensiones de este ser humano que estamos conceptualizando, que estamos aproximándonos hacia una definición del mismo. Arrancamos por el cuerpo. Vamos a la segunda, vamos a agregar otro componente más a este ser humano. Ya tenemos el cuerpo, somos cuerpo, evidencia. Ese elemento lo tenemos que tener presente, la dimensión biológica. Bien. Vamos a agregarle ahora otro también. Fíjense esta frase de Eduardo Galeano, porque es introductoria para lo que queremos agregarle. Vamos a leerla. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero, dice Galeano, a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. De historias. Bien. La primera parte de esta frase de Galeano nos remite a la diapositiva anterior.
Fíjense ustedes lo que dice Galeano. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos. Y podríamos decir con la diapositiva anterior, estamos hechos de células, órganos, sistemas, la dimensión biológica. Somos un cuerpo. Los científicos me dicen, la teoría de la evolución me dice que somos seres biológicos. Bien. Pero, y acá viene Galeano con su poesía, y ya nos está convocando esa otra dimensión que nosotros vamos a introducir ahora y con la que nos vamos a quedar, porque esto es psicología. Dice, a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. ¿Cómo introduce Galeano esta otra dimensión? Llama al pajarito. Claro, los pajaritos no hablan, pero este pajarito, el de Galeano, le contó que estamos hechos de historia. Es decir, Galeano nos está diciendo, está convocando la imaginación. La imaginación, los pajaritos que hablan. Entonces por ahí hay que ir. Además de ser seres biológicos, que estamos hechos de células, órganos y sistemas, también tenemos esa otra dimensión que es la dimensión del poder imaginar, de tener sueños, fantasías, crear mundos que no existen en la realidad, pero que existen en nuestra imaginación y que después se pueden hacer posibles. Entonces ahí vemos la articulación de una dimensión con la otra. El mundo de la fantasía, el mundo de los pensamientos, los sueños, de las historias, como diría Galeano, de los pajaritos que hablan, que en la realidad no hablan, pero en nuestra imaginación sí. Entonces ahí ya estamos con un pie en esta otra dimensión que es la dimensión psicológica del ser humano. Para definir al ser humano no nos alcanza la dimensión biológica. Tenemos que acercarle otros términos para poder entenderlo, comprenderlo y en el campo de la salud poder intervenir y abordarlo. Así vamos construyendo a nuestro paciente. ¿Cómo hay que empezar a verlo? Puede traer una dolencia corporal, pero esa dolencia corporal va a estar articulada a la dimensión psicológica que lo habita. Es decir, cómo interpreta esa dolencia. Y después, cómo va a interpretar lo que nosotros como indicaciones, como agente de salud, le digamos, tiene que hacer esto, le conviene, ¿cómo lo va a interpretar? Ahí está esa interfase que es la dimensión psicológica. Vamos a empezar a construir en la próxima diapositiva nuestra definición de ser humano, de a poquito. Vamos llegando a eso. Ya tenemos dos términos. Tenemos el ser humano entonces. Un cuerpo con sus sistemas, como decíamos. Tenemos el sistema nervioso por allá, el músculo esquelético, el sanguíneo, etcétera, etcétera, el digestivo, todo lo que ustedes van a estudiar en otras materias, en detalle. Nosotros lo señalamos nomás para decir, eso está ahí, y no lo podemos obviar, no podemos negarlo. Pero además, Galeano nos dice, con este pajarito que le vino a hablar, y que convocó nuestra imaginación, dice, somos algo más. Ahí está el otro término. Además del cuerpo, hay un horizonte que también hay que explorar en el ser humano, que es esta dimensión psicológica, y que por ahora lo llamamos algo más. Algo más. El cuerpo y algo más. Vamos a la próxima diapositiva a empezar a ponerle nombre a este algo más. ¿Qué nombres tuvo este algo más? Eso que no se ve, pero que está, y nos hace a nuestro ser, nos constituye ese algo más. ¿Qué nombres tuvo a lo largo de la historia? Se le denominó conciencia, lo psíquico, la inteligencia, lo inconsciente. Tendrá que ver también con el mundo de las relaciones sociales, de la comunidad, de las interacciones, de los intercambios, de la comunicación, como decíamos hace un ratito cuando hicimos mención al lenguaje. Todo eso también nos constituye, más allá de lo biológico. Y por lo tanto debe ser considerado por el conocimiento y por las distintas disciplinas que producen conocimiento acerca del ser humano. Porque hay que dar cuenta de ello, hay que explicarlo y hay que integrarlo dentro de una concepción general del ser humano. En
en esta cátedra, en esta asignatura, a todas estas palabras y a ese signo de interrogación que tenemos ahí arriba, lo vamos a llamar a secas, como para resumir todo, lo vamos a llamar sujeto del vínculo. Sujeto del vínculo. Dos términos hay ahí. El sujeto, la subjetividad, empezamos a traer palabras técnicas del campo de la psicología, la subjetividad que hace referencia, esta subjetividad, este sujeto, hace referencia a ese más allá del cuerpo, a eso que no se ve, que podríamos decir es una hipótesis, es una suposición el sujeto, pero una suposición necesaria y que hay que dar cuenta de ella. Y por el otro lado, fíjense, sujeto del vínculo, es decir, es un sujeto que se vincula, que se relaciona con los demás de la comunidad, las relaciones sociales, ¿no? La interacción, el intercambio, no está solo en el mundo. Y vamos a ver, y ya lo estamos trayendo, cuando veamos la unidad 2, niñez, ¿no? Y todas las etapas, ¿no? Adolescencia, el adulto mayor, vamos a ver la importancia del otro, del semejante, en el desarrollo del ser humano. Desde que nacemos. El otro está ahí, lo social está ahí. El vínculo nos constituye. Eso lo vamos a ver en la niñez. Ya lo vamos a ver en la niñez. Bien, vamos entonces, volvemos a la diapositiva anterior y ahora la vamos a completar. Tenemos el cuerpo, como ya dijimos, y ahora ese algo más ya tiene un nombre, sujeto del vínculo, ¿no? Tiene un nombre, es lo que decía Galeano, estamos hechos de historias, ¿no? Esas historias que nos habitan. ¿Qué va a ser? En el paciente, ¿qué va a ser? Y va a ser la biografía del paciente, ¿eh? Todas las determinaciones. No viene el paciente solo, viene con la familia, ¿eh? La familia también forma parte de su dolencia, de su sufrimiento y del proceso de curación. Entonces esa familia ya es el vínculo que él tiene. Él es sujeto como paciente, pero está vinculado, viene con una red, que también hay que tenerla en cuenta. Si bien el centro de atención va a ser el paciente, también hay que tenerla en cuenta porque está gravitando, interviene. Y dependerá la etapa, por supuesto. En los niños es más fuerte la presencia de la familia, los padres, ¿no? Y capaz que en los adultos están un poquito más alejados, pero están, ¿no? Están ahí en el pasillo y preguntan, y quieren saber, e interpretan también. Bueno, entonces tenemos este sujeto del vínculo, que será, ¿qué cosa? Estamos introduciendo todos estos conceptos, ¿no? Después lo vamos a ir desarrollando, pero necesitamos saber con qué vamos a estar, desde dónde vamos a estar hablando, Psiquismo, relaciones sociales, historias, inconsciente, todo eso, que no se ve pero que llega también con el cuerpo, con la dolencia corporal, que es lo inmediato. Esto no es inmediato, esto es mediato, está un poco más lejos, pero está. Entonces hay que hacerle un lugar en el proceso de intervención en salud, en el proceso de atención y de curación. Bueno, y entonces ¿qué tenemos? Tenemos acá, ya tenemos este ser humano con, podríamos decir, dos dimensiones, dos que son tres. ¿Por qué decimos dos que son tres? Porque en un principio decimos cuerpo, sujeto del vínculo, dos, ¿no? Pero decimos también que son tres. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpo, una, y sujeto del vínculo. Entonces son tres. Ahora lo vamos a ver enseguida. Le vamos a agregar unos términos acá y ustedes van a decir, pero era esto. Pero antes tenemos que hacer una aclaración. Y es situar porque hace un rato dijimos, hay que producir conocimiento, estamos obligados a dar cuenta de estos términos. El del cuerpo, bueno, ya sabemos cuáles son las ciencias, las disciplinas que se ocupan de producir conocimiento acerca del cuerpo. Las ciencias naturales. Entonces tenemos la biología, la medicina, la química, todas esas materias que ustedes tienen, que vienen de las ciencias naturales, ciencias duras, que interpelan el cuerpo. Y lo interpelan, lo estudian y producen un saber acerca de ese cuerpo, desde distintas perspectivas. Bien, para relacionarnos, porque el paciente, dijimos, es parte de ese cuerpo, por lo tanto, que tiene una disfuncionalidad,
y por lo tanto tenemos que conocer cuál es el funcionamiento de ese cuerpo, el funcionamiento ideal para ver el apartamiento que tiene. Bien. Y después tenemos las disciplinas que producen conocimiento acerca de esta otra dimensión. Ya no son las de la ciencia de la naturaleza, son las de las ciencias humanas. Entonces, ¿qué tenemos? La psicología, la filosofía, la sociología, la antropología, ¿no? Todas esas disciplinas abordan a este sujeto del vínculo. Intentan dar cuenta, producir un saber sobre este sujeto del vínculo. Por supuesto que en esta materia nosotros estamos de aquel lado. Pero no nos olvidamos que al ser humano, acordémonos, es todo. Siempre es todo. Lo que pasa que a veces hay que hacer foco en alguna de las dimensiones y otras veces foco en otras. A veces importa más el cuerpo, a veces importa más lo psíquico, a veces importa más la familia, ¿no? Bueno, hay que jugar con esto. Pero no hay que olvidarse que el ser humano son las 3 dimensiones. Ustedes lo habrán visto y ya lo saben. Fíjense lo que voy a poner ahora en la diapositiva, ¿no? Y ustedes van a decir, pero era esto, ¿no? Bio, cuerpo, sujeto del vínculo, psicosocial. El ser humano es biopsicosocial. Definición que la habrán visto, que ya la habrán escuchado, y la van a escuchar hasta el cansancio en la carrera. Biopsicosocial. Es esto, cuerpo, sujeto del vínculo, ¿no? Las 3 dimensiones, por eso decíamos 2 que son 3. En realidad trabajemos con 3 para diferenciarla, porque todas estas diferenciaciones son a los fines didácticos, son para explicar, para que se entienda, para poder, ¿no?, esta madeja que es el ser humano, que son las 3 dimensiones, desglosarlas, dividirlas, y ahí poder estudiarlas, porque todas juntas se nos vienen encima y no podemos conocerlas. Pero no hay que olvidarse, porque hay gente que dice, no, lo biológico nomás, somos células, y punto. No, las 3 dimensiones, por lo menos en esta materia. Y fíjense ustedes, nosotros somos psicología y estamos diciendo, sí, el cuerpo también hay que tener, y obvio. Y vamos a ver que en el desarrollo, como ya lo anticipamos, en el desarrollo psicológico, el cuerpo está presente ahí. Y si el cuerpo no está funcionando bien, el desarrollo psicológico tampoco va a estar funcionando bien. Entonces, viene todo junto, siempre ahí. Bien. Bueno, tenemos ya nuestra definición de ser humano, 3 dimensiones, cuerpo, ¿no? Biopsicosocial, sujeto del vínculo. Lo tenemos.